Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Chile, una sola gran región. Hoy día con ambos Jorge Arriagada y Jorge Cabeza. Bienvenidos al programa, Jorge. Muchas gracias, Freddy. Señor Jorge Cabeza, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en esta nueva y segunda jornada de este gran programa. Don Jorge Arriagada, Jorge Cabeza, para que Jorge. no, juntos pero no revueltos. Sí, pero para mí los dos Jorge. Bueno, el tema que nos corresponde hoy día, estimados televidentes, corresponde a economía. Ustedes saben que esta serie de programas que vamos a realizar se enfoca en un análisis bastante descarnado de los efectos que ha tenido la regionalización en los temas económicos. ¿Cómo ha resultado la economía bajo esa norma que modificó absolutamente la parte administrativa de nuestro país? Y para eso hoy día nos va a presentar su exposición Jorge Arriagada, que es ingeniero comercial, ¿sí? Así es, Freddy. Así es que bajo el expertise de él y las consultas nuestras con Jorge, que es ingeniero en administración de empresas también, vamos a tratar de lograr dejar más o menos claro cuál ha sido el impacto en la economía bajo esta modalidad de administración del Estado. Jorge, tuyo la intervención. Bueno, primero para contextualizar, en función de la primera tanda de este programa, cuando el señor Mario Ríos nos comentaba cómo se dio inicio a la regionalización, entre comillas, ¿cierto? Cuál fue el contexto histórico, también cómo se fue desarrollando paso a paso y cuáles fueron los problemas que fueron desarrollándose durante este proceso. Ellos lo dejaron normado, sin embargo, hubo mucho espacio de mejora en base a que quienes tenían que ejecutar, ¿cierto?, estas actividades que se les habían encomendado no estaban muy en sintonía con las herramientas que tenían para poder disponibilizarlas. Quedó pendiente el tema de cómo se abordaba el tema económico, cómo estaba el presupuesto. Nos comentó efectivamente que había un presupuesto asignado, el cual se pudo llevar a cabo y se pudieron movilizar bastante palancas al respecto, pero obviamente fuimos avanzando, creciendo como país, desarrollándonos también, y hoy, para contextualizarnos un poco más en el escenario actual y poder bajar un poco, aterrizar el tema, poder ver cuáles son nuestras dificultades, nuestras carencias regionalmente y cuáles son aquellos espacios de mejora que nosotros necesitamos tanto acá en la región, especialmente en la región de Ñuble. Nosotros somos una región nueva, una región joven, la última que se conformó a nivel nacional. Tenemos muy pocos años acá en ejercicio y la verdad es que somos una economía, una región que desarrolla su actividad económica netamente en el sector agrícola y parte de ello en lo agroindustrial, ¿ya? Principalmente dependemos de cultivo y desarrollo estacional. Y eso es lo que nos ha complicado bastante al respecto para el desarrollo de una actividad continua y poder sostener uno de los grandes problemas que nosotros regionalmente tenemos, por ejemplo, que somos los primeros a nivel nacional en términos de desempleo, porque siempre estamos dentro de las cifras de 2 dígitos y es por nuestros problemas prácticamente de estructura, los cuales nos complica, especialmente en esta zona, en este tiempo de invierno, poder empujar un poco más el desarrollo de la actividad. Se ralentiza todo en definitiva y nos tiene hoy con cifras de desempleo del 2%. Cuando comenzaron este proceso de la regionalización, quedó pendiente y en profundidad el cómo nos vamos o cómo obtenemos, ¿cierto?, la independencia, entre comillas, de poder contar con un presupuesto robusto y que se pueda ejecutar con mayor libertad dentro de la región. Creo que ese ha sido uno de los principales problemas, porque las decisiones siguen estando de manera centralizada y el porcentaje que se ejecuta a nivel central es muy superior versus los presupuestos regionales que hay para ejecutar, por ejemplo, de libre disponibilidad, cosa que tenemos hoy con la figura regional del gobernador regional, ¿cierto?, que lleva un periodo ya próximo a cumplirse, un periodo en ejercicio, con una billetera que está del orden de los 80.000 millones de pesos. Pareciera una gran cifra, pero para la cantidad de necesidades que tenemos acá es insuficiente.
cómo esto se ejecuta dentro del desarrollo del año a año es tremendamente clave para poder sostener y empujar de una forma coherente, ¿cierto?, estas variables complejas que nosotros tenemos: desempleo, en qué se ejecutan estos dineros, los proyectos que se llevan a cabo. Es tremendamente importante poder desarrollarlo en tiempo y forma, de una forma correcta, pero de una forma planificada, con una estrategia de desarrollo regional que lo pueda empujar. Tenemos un tremendo punto al debe, que es esta regionalización, entre comillas, pero carente de una billetera más robusta que pueda profundizar de forma más efectiva, sobre todo que tenga el juego de cintura para poder ejecutar en tiempo y forma, de una forma con mayor velocidad. Eso es, todas las regiones somos muy distintos, ¿no? Esto no se puede estandarizar a cada una de las 16 regiones a lo largo del país. Tenemos todos diferencias, tanto en la conformación de la región, en sus actividades productivas, y cada una con sus bemoles. Por eso es tan importante que se lleve a cabo una discusión seria, profunda, en la cual se puedan entregar mayores atribuciones, dotar de mayores atribuciones a los administradores del poder local, llámese el gobierno regional, cómo se coordina también con el delegado presidencial y todo su equipo de representantes de cada uno de los ministerios en la región, para poder tener un claro diagnóstico y poder realizar las ejecuciones correspondientes presupuestarias que vayan en función de qué, de poder tener una mejor calidad de vida, poder potenciar un poco más la región, pensar en base de nuestras problemáticas locales. Principalmente ese sería un contexto general de qué es lo que nosotros en este momento necesitamos, de una regionalización, de una independencia también, pero económica. Tiene que venir de la mano de la billetera, de la libre disposición para poder ejecutarlo. Obviamente con su sistema de control que sean efectivos, para que no sucedan alguna, como la evidencia que tenemos en el uso incorrecto de los recursos públicos, cuando no hay un correcto control sobre ellos. Entonces, principalmente eso para contextualizar, y luego nos podemos ir metiendo un poco más dentro de la región, sobre todo en nuestra capacidad económica, nuestras necesidades. También quiero ir conversándolo con cada uno de ustedes. Por supuesto. Antes de darle la palabra a Jorge Cabezas, quiero agradecer, nobleza obliga, quiero agradecer la voluntad de Restaurante Volcano, quien a través de nuestro amigo Mario Pastén nos ha cedido el espacio para poder realizar el programa en forma absolutamente gratuita. Así que de mi parte, muchas gracias. Es un lugar maravilloso, precioso, y nos permite desarrollar el programa también en un ambiente adecuado para lo que queremos, y además equidistante de nuestras ubicaciones, tenemos que trasladarnos para acá. Pero nuestros agradecimientos a Restaurante Volcano, ubicado en el Casino Marina del Sol en Chillán. Jorge. Bueno, yo siempre agradecer a Volcano, a Freddy por invitarnos. Un programa necesario, y una mirada regional también, valga la redundancia, muy necesaria, porque hoy día estamos en índices negativos desde el punto de vista del ranking como región a nivel nacional, ¿ya? Yo siempre traigo algunos datitos, algunas cosas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, porque la región de Ñuble no es exenta a la realidad económica nacional. Lo que pasa es que nos pega más fuerte porque tenemos menos actividad económica, menos recursos. Entendiendo que en Chile existen 1.865.860 microempresarios. Microempresarios. Microemprendedores. Microemprendedores, ¿ya? De los cuales 1.814, son microemprendedores. ¿Ya? Esto corresponde a estamos hablando del 61,3%. ¿Ya? En las cifras, porque uno cuando hace estos análisis, al final mucho detalle económico, ¿sí? Pero el 97,7% son microemprendedores que no pasan los 5 años. De estos emprendedores no llegamos. Fracasa el emprendimiento a los 5 años. Los primeros 5 años. ¿Ya? Y el mayor porcentaje de emprendimiento son de mujeres.
Y la encuesta del Ministerio de Economía te dice esa encuesta de que la generalidad de las mujeres emprende una porque tiene que cuidar a los hijos o a un adulto mayor, y los hombres emprenden para buscar mejores alternativas, y una glosa dice no tener jefe. Es algo simpático que lo encontré, que hace un análisis. Y cuando uno ve el análisis económico del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del 2015 a la fecha, obviamente se mantienen los niveles de emprendimiento. Eso quiere decir que no hemos crecido los emprendimientos desde el 2015 al 2024 estamos. Y esos son parámetros que, desde el punto de vista económico, te dice que no hay un aumento en la actividad económica. Por lo tanto, volviendo a la región, ¿qué se puede deducir con esto? Se puede decir que ¿qué estamos haciendo mal como política pública desde el punto de vista de la ayuda al emprendimiento? Y si esto lo hablamos en forma macro, Freddy, al final también llegamos a deducir que no estamos aplicando incentivos a la inversión también. Porque aquel que emprende tiene que, ¿cierto?, buscar un capital para poder inyectarlo y hacer ya sea un negocio, y poder desarrollar una actividad. ¿Cómo le generamos las condiciones para el correcto desarrollo de su actividad, cierto? Exacto. Y cómo cuidamos a aquellos pequeños emprendedores, son los que movilizan la mayor fuerza laboral, son los que entregan mayor empleo a nivel nacional. Entonces, ¿qué herramientas le entregamos para poder guiarlo? Y dada cada una de las etapas en el desarrollo de la actividad empresarial, ¿cómo pasan ese velo de las tinieblas que le llaman en el emprendimiento? En ese cuarto, quinto año donde precisamente muchos caen y no tienen continuidad operacional del negocio. Y se pierden, ¿cierto?, empleos, se pierde capital que él mismo puso en riesgo. Y la verdad que ahí se necesita también un fuerte acompañamiento para aquellos. Porque, y ahí solamente para profundizar, ese problema de los altos costos de partir con un negocio es tremendamente complejo. La permisología, que lo estamos viendo en los grandes proyectos, no solamente es para ellos, también la permisología local, comunal. Los problemas de patentes, de autorizaciones sanitarias, pero mira, son realmente complejas. Mira, no nos vamos todavía a hilar tan fino. Tenemos tiempo para el programa y me gustaría que llegáramos bien contextualizados a esto, porque la importancia de la regionalización en Chile, vamos a ir al origen de esto. ¿Y cuál era la intención de esto? Lograr, mira la frase, un mayor desarrollo económico y social a partir de una mejor utilización del territorio y sus recursos, minimización de la excesiva concentración económica en algunas ciudades del país, contar con una dotación de recursos naturales que avale una perspectiva de desarrollo económico. Como ven, dentro de este proceso de regionalización, que es el tema de hoy, no están considerados para nada los emprendedores, los microemprendedores, los microempresarios. Entonces, ¿cómo ves tú, Jorge, a la vuelta de tantos años ya que llevamos de proceso de regionalización? Evidentemente el sistema fracasó, porque no ha logrado ninguna de estas metas de lograr un desarrollo económico parejo. ¿Cuál crees tú que es el origen de ese fracaso? Creo que el problema principal acá es aquel que tiene el poder, cómo se desprende de él para que regionalmente tengan la capacidad de poder ejecutarlo, ¿cierto? Y no depender de los niveles centrales. Pero no solamente eso es asociado al entregar facultades. Aquí necesitamos descentralizar, pero descentralizar también la billetera para poder tener la flexibilidad de poder solucionar problemas concretos y no estar esperando de los niveles centrales los recursos para poner en ejecución. Pero para eso necesitamos de una mirada de largo plazo, de sentarnos a pensar cuál es la región que queremos, cuáles son nuestras fortalezas que tenemos, contra qué vamos a tener que luchar y cómo proyectamos acá a 20 años, ¿cierto? Con metas cortas para ir midiéndolas y cómo con un plan de desarrollo estratégico lo llevamos adelante. Porque si no hay una correcta planificación y que aquellos que vayan realizando el cambio de poder, las autoridades que lo van a ir ejecutando, no tienen la visión paralela de poder continuar con este trabajo de largo plazo, la verdad es que esto se va a entrampar o sencillamente no lo van a tomar y van a trabajar en función muchas veces del
del aire que necesita su molino personal, solamente para el desarrollo de sus actividades políticas, que pasa mucho, porque muchos políticos hemos visto que están preocupados de su bienestar en el periodo de elección o de ejecución de los 4 años. Pero aquí nosotros necesitamos pensar el país y la región, pero con una mirada de largo plazo, que nos saque un poco del pensamiento de esta caja que no nos permite visualizar y proyectar una región como realmente la queremos, o un país como lo queremos ver de acá a 5, a 10, a 15 años plazo, pero con una estructura y un horizonte que no nos mueva, dado los cambios de los actores que se vayan desarrollando previo a las modificaciones naturales de las elecciones de partidos políticos, en definitiva de los nuevos entrantes que ejecutan el poder. A eso voy. Si vamos a trabajar en función de algo estructurado para el desarrollo del bienestar de la región, bueno, hay que pensarlo con todos los actores y cómo continuamos con ellos, empujándolo, pero por el lado, sin soltarlo. Por supuesto, o sea, volvemos al tema de lo que conversábamos, una política pública que trascienda a los gobiernos de turno. Ahora, Jorge Cabeza, ¿tú crees que este problema podría pasar? A lo mejor, es una pregunta, tiro la pelota y la dejo dando bote. A lo mejor es un problema, como decía Jorge, más de entregar poder que recursos, porque recursos llegan acá, claro, pero el poder, disponer de ellos está bastante limitado en este caso. ¿Qué piensas tú? Yo no tengo una palabra acá que es política de Estado. ¿Ya? Cuando yo hago un análisis económico y digo que el 97,3% aproximadamente, estamos hablando que genera economía en los micro, los emprendedores. Estamos hablando, Freddy, para que te hagan una idea, del 2,7% estamos hablando de empresas grandes. O sea, la concentración de la generación de recursos está en un 97%. O sea, 2,7, claro, son empresas que manejan mayor capital, dan más fuerte trabajo, Por supuesto. pero si sumamos y sectorizamos eso, estamos hablando que el 97% de la economía lo generan desde el punto de vista del emprendimiento. Uh-huh. Lo generan los pequeños emprendedores. Entonces, si yo sumo los pequeños emprendedores, van a generar una cantidad de recursos mucho más superior que el 2,7%. Ahora, lo llevamos en una mirada regional. No creo que estemos muy lejanos en las cifras, Jorge Arriagada, con respecto a estas cifras que son nacionales, desde el punto de vista también de dónde apuntamos la ayuda a los recursos. Tú mencionaste algo re importante que tiene que ver, hoy día los reclamos más grandes en los emprendimientos, estamos hablando también aquí que entra el área agrícola, estamos hablando más o menos que entra el área agrícola con un 10-15%. A nivel nacional, región de Ñuble, que es prácticamente agrícola, yo creo que estamos bordeando el 30% de los emprendimientos regionales de la región de Ñuble sería en el área agrícola. Y ahí hay un tema que decías tú bien, que es lo que demora a la persona en poder sacar todo el papeleo que significa hoy día poder contar con la capacidad de decir ya, ok, yo parto de forma, ¿cómo se llama esto? Legal, mi negocio, es muy larga la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Debieran usarse, mi estimado amigo Jorge Freddy, sistemas que ya estos son sistemas repetitivos, por lo tanto aquí hace falta la tecnología. Cuando yo tengo sistemas repetitivos, yo tengo que canalizar esos sistemas y aplicar la tecnología, pero no esperar para abrir un negocio 2 meses, 3 meses, para que recién saque un papelito. Entonces no incentiva, no sé si se entiende. Absolutamente. Pasa acá que un emprendedor, alguien que quiere levantar un negocio, poner en riesgo su capital, movilizar la economía, antes de levantar la cortina ya está luchando con una estructura de costos tremendamente pesada. Está pagando impuestos, patentes, muchas veces no tiene el acceso para poder abrir las cuentas pertinentes para el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, aquel que quiere levantar un negocio, oye, planteemos un sistema diferenciado de que pueda pagar sus patentes ya con el negocio en marcha, facilitarle las condiciones. A eso voy, que si necesita un permiso sanitario, también facilitarlo. Hoy, si tú quieres ir a pedir una autorización a la municipalidad o al servicio de salud, colocas tu intención, ¿cierto? Haces los papers iniciales, pero después
es como que entra a una caja negra, no tienes dónde verlo, continuidad, dónde te lo van a reparar, o a veces te reparan, tú tienes el local arrendado, tienes las maquinarias, equipos, mercadería, y todavía no puedes abrir la cortina. No hay un Entonces, ¿cómo le acompañamiento. generamos las condiciones necesarias para que pueda partir en tiempo y forma? O pagando sus primeros impuestos de una forma diferenciada. Porque lo Son que he factores dicho tú- súper importantes para ellos. Lo que he dicho tú es real. Yo ayer conversaba con una persona en el centro social, me decía, estoy haciendo un negocio, Jorge, no puede ser, llevo más casi 3 meses tratando de sacar un permiso. Y no puede abrir. Donde más encima tengo las calles cortadas, porque era un sector ahí cerca de Goyín donde están las calles cortadas, donde tengo yo contratos de arriendo de Claro. locales que son caros, donde ya tengo contratada a la gente, ¿te das cuenta? Y 3 meses sin funcionar para una persona que está emprendiendo, wow. Es demasiado. Claro, Es demasiado. Nosotros agradeciendo a nuestro amigo Mario Pastén y habernos facilitado las instalaciones del restaurante Volcano, vamos a una pequeña pausa y retornamos con el tema Chile, una sola gran región. Y ya retornamos con el programa Chile, una sola gran región. Jorge Arregada nos estaba haciendo la exposición sobre los problemas económicos que ha generado. ¿En qué ha resultado el complejo proceso de instalación de la región? Jorge. Diste en un punto al cerrar la intervención, que respecto al instalar la región, ahí tenemos una patita pendiente también, de si todos los departamentos de una región están correctamente instalados, están todos sus funcionarios, ¿cierto?, disponibles para poder desarrollar su actividad, pero en definitiva este proceso, para retomar lo que traíamos anteriormente de la descentralización, uno de los problemas principales es cómo descentralizamos financieramente, ¿ya? Porque esto hay que pagarlo de alguna forma y se necesita velocidad, planificación de ejecución y atribuciones necesarias para que los que nos estén representando regionalmente puedan movilizar la economía en función de las necesidades particulares que existan en ese territorio, porque no todas las regiones tienen exactamente las mismas necesidades, algunas son más potentes en el norte, por ejemplo, en minería, en el sur en otras actividades, hay más ruralidades, algunas como la nuestra, que somos netamente agrícolas, y en definitiva la necesidad de descentralizarnos, pero también financieramente, ese ha sido uno de los principales problemas para llevar a cabo. Puedes entregar facultades para que ejecuten las autoridades regionales, pero si no tienen la mínima libertad de una billetera acorde para el desarrollo de esta actividad, difícilmente vamos a poder ir supliendo estas necesidades que nosotros tenemos para poder pensar y desarrollar la región que buscamos. En definitiva, eso es uno de los grandes problemas que requerimos. Y para eso también es necesario que todos los actores se sienten a pensar la región, a movilizarlo, y ahí es donde se nos generan problemas con la diferencia de domicilio, muchas veces políticos, y no nos permiten mirar un poco más largo de lo que realmente necesitamos. Como una buena política pública de largo Exacto. plazo, que dé resultados en el tiempo. Jorge, tú tenías un análisis al respecto. Bueno, yo decía que era una política de Estado. El tema es que en la economía, cuando la economía interviene en varios factores externos, internos, regionales, etcétera. Y esto es como una orquesta sinfónica. Entonces, cuando un instrumento desencaja o está desafinado, se nota. Entonces, hoy día vemos que la agilidad para poder entrar directamente a apoyar la inversión, el emprendimiento, es pesado el elefante, no hay dinamismo, y la economía para generar frutos, dividendos, debe ser rápida. Hoy día los negocios son rápidos, lo que hablábamos, la gente que demora en poder sacar todo su papeleo para emprender, genera digamos, un cuello de botella generalmente, por políticas que están realmente añejas, obsoletas, no están, digamos, a la altura de la tecnología que tenemos. Entonces ahí tiene que ver también un tema regional. Pero ahí están las personas que están a cargo, de la región, y que ellos son los que tienen que generar estas necesidades al gobierno central, porque si no, ¿cómo lo hacemos?
Estamos hablando de las autoridades que hoy día están a cargo de la región. Claro. Jorge, y en esta capacidad que tienen los gobernadores electos hoy día sobre la discrecionalidad de los recursos, ¿tú crees que hay una respuesta efectiva a lo que está requiriendo la ciudadanía hoy día con esa tremenda cantidad de dinero que está en sus manos? Creo que ese fue un primer buen paso, la figura de la gobernación regional con una billetera de libre disposición, entre comillas, para ejecutar precisamente las mayores necesidades regionales. El tema está en cómo hacemos el control para que se ejecuten de una buena forma y direccionada en función de un plan regional, ¿cierto? Pero con un control exhaustivo de que Exacto. su equipo de trabajo, me refiero a los consejeros regionales, puedan actuar correctamente y tengan las facultades de fiscalización para que hagan la contraparte con la autoridad principal, que es el gobernador, ¿cierto? Y poder empujar aquellos proyectos de mayores necesidades, pero con una correcta supervisión. A eso voy. Y que no solamente las ejecuciones se realicen a través de un artículo que les permite gastar en el orden de 400, 500 millones de libre disposición sin preguntarle al equipo de los consejos, ¿cierto? Que es muy importante porque ellos también tienen mucho que decir y son actores relevantes, porque esa facultad permite o puede permitir al gobernador ejecutar en su totalidad, si quisiera, el presupuesto regional. El año pasado, por ejemplo, regionalmente acá se ejecutó prácticamente entre un 70 y 70% del presupuesto regional bajo esa glosa. Y eso no puede ser, no puede ser, porque tiene que existir un contrapeso, una correcta vigilancia del Consejo Regional, ¿cierto? De dónde se está colocando cada uno de los pesos que llegan acá a la región y si está empujándose esa palanca en función de las prioridades y sobre todo de la estrategia de desarrollo regional. Es tan importante a modo regional, por ejemplo, acá tenemos 80.000 millones. Cuando la velocidad de ejecución se hace a una velocidad correcta, por ejemplo, ahora, que cuando se detuvo la contratación y los trabajos estacionales de nuestra región, es tremendamente importante entrar a máxima velocidad para poder absorber estos niveles de cesantía que han ido creciendo. Nosotros estamos en el 9.6%, pero si el gobierno regional dijera, oye, vamos a entrar con la ejecución potente entre abril y mayo, precisamente cuando se generan estos problemas de estacionalidad regional, vamos a tratar de suplir en cierta medida este problema de la contratación y de la mayor densidad poblacional que queda cesante. Oye, sería tremendamente importante que las ejecuciones se realizaran entre ese rango de mes y no que estén ejecutando entre noviembre y diciembre, muchas veces con traspasos de una forma no planificada a unidades o departamentos de X ministerios que cuentan con presupuestos propios. Y muchas veces se producen simplemente transferencias o subejecuciones y no ejecuciones en tiempo y forma y en velocidad como realmente debiera ser. Yo creo, Jorge, acompañando lo que dice Jorge Arriagada, aquí claramente no es el problema de la independencia de los recursos de la región. La región perfectamente puede tener independencia. La planificación económica regional puede ser perfectamente más, no centralizada, sino más regionalista, pero acompañada obviamente con mecanismos y medidas de control efectivas que vayan monitoreando de qué se están gastando los recursos. Yo creo que ese no es el problema, ¿ya? Yo creo que el problema es que hoy día las regiones, como dice Jorge también, son con necesidades diferentes y todas necesitan soluciones diferentes en materia energética, en materia educacional, en materia de salud. Y no puede ser que todo eso esté a nivel central, ¿cierto? Y que para qué estamos con cosas, al final los gobernadores, que es lo que hacen, bypasean la ley por el filo de la navaja, ¿cierto? Con estos aportes que si uno estudia la ley van como muy y pueden caer también en cierto ilícito y que no es conveniente. Yo creo que la planificación económica regional debe ir acompañada con un buen control, como dice Jorge, pero perfectamente asequible, es voluntad política también. mira, Jorge Arriagada, dice la historia, las ventajas que tiene la regionalización.
la regionalización ha permitido en territorios de la periferia históricamente olvidados del poder central la posibilidad de tener autonomía para diseñar y decidir políticas sobre el terreno y con el conocimiento que da la cercanía a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo veo una cosa que no me calza en esto, a ver si coincide conmigo. Ocurre que la idea de regionalizar estaba enfocada a lograr el desarrollo de las regiones, ¿de acuerdo? Pero si tú te fijas hoy día en qué se está invirtiendo el presupuesto, tú no ves una respuesta a esa idea. ¿Te das cuenta? Yo no veo proyectos de desarrollo regional, porque está todo atrasado, llegan por otros lados, por otros ministerios. Yo lo veo más bien que los presupuestos regionales hoy día los gobernadores lo están utilizando en resolver problemas puntuales de la ciudadanía, pero de ninguna manera un desarrollo que se supone que está enfocado a todos los ciudadanos. ¿Cómo ves tú a mí no me calza, como te digo, ¿cuál es tu visión al respecto? Claro, vemos ejecutando soluciones, ¿cierto? Pero que son soluciones de momento, reactiva, ¿no? Claro, reactiva parche, nada ¿no? más, y no estamos pensando en la ejecución, o no nos hemos detenido a pensar la región de largo plazo. A eso voy, a cómo salimos de esta caja que nos tiene pensando entre cuatro paredes, en definitiva, y no solamente en decir, ¿sabes qué? Vamos a salir de acá, vamos a pensar a Ñuble no solamente como una región agrícola o agregándole un poco de valor agroindustrialmente, porque no podemos atraer servicios, porque no pensamos las zonas de interés turístico como las desarrollamos, porque no podemos pensar acorde a las velocidades que hoy son el trabajo tecnológico, el trabajo de nubes, los data centers. ¿Por qué no los podemos traer acá cuando ellos qué necesitan? ¿Cierto? Altas conexiones de internet, energía, ¿cierto? Y sistemas de refrigeración. Tenemos mucho por pensar y creo que podemos visualizar nuestra región un poco más largo de lo que se ve ahora, que es de 1, de 2 años, o de cómo yo actúo, ejecuto para poder pensar en mis reelecciones, claro, y no en el bienestar como aquellos que pensaron grandes obras que hoy nosotros nos beneficiamos y que las pensaron en el largo plazo. Claro. Yo creo que eso no... Están trabajando en el área chica, ¿no? Ahí en el periodo eleccionario. Pero por supuesto. Todo lo que puedan inaugurar ellos casi al término de su periodo para volver a la reelección. Hay demasiada política metida ahí. Claro, ¿sí? Creo que a nivel central falta pensar una forma de descentralizar, pero entregando atribuciones para que las regiones puedan actuar, también con los recursos necesarios, un buen sistema de control y por sobre todo un actor que vaya viendo las mediciones, porque tú no puedes entregar las atribuciones y también la billetera y haga lo que usted estime conveniente. No, tiene que haber una medida de control siempre que pueda equilibrar esto para que no se nos desbanden en definitiva y nos comencemos a encontrar con algunos que se ponen bastante creativos, que es lo que no se espera de esto, para que se haga una correcta ejecución. No es fácil que a niveles centrales entreguen atribuciones y recursos porque están entregando poder, delegando más, ¿cierto? Con las figuras de las gobernaciones regionales, es bueno, no lo encuentro malo personalmente, que llegue una autoridad, ¿cierto?, que sea elegido por la región y con una billetera que esté a disposición para poder movilizar la región, pero de una forma correcta. Y ahí a quienes hacen la supervisión, ¿cierto?, de esto, llámese regionalmente, los consejeros regionales, son actores relevantes, pero no tienen muchas atribuciones. Ese es el gran problema. Y también ellos van viendo ejecuciones, ¿cierto?, mayores necesidades que plantean de las municipalidades, se levantan, se van solucionando problemas. Creo que necesitamos un comité de desarrollo regional que se monte realmente en las regiones, que vea sus particularidades regionales propias, también las competencias que tienen y cómo pensamos la región de largo plazo. Creo que eso es un punto tremendamente importante. Claro, Jorge Cabeza, el tema este de las políticas que se han aplicado, sobre todo lo que vimos en pandemia, ¿crees tú que la forma en la cual se atendió económicamente el problema a través justamente del sistema regional, ya, de regionalización de la administración de los recursos públicos, fue una política adecuada para atender el tema? Dando respuesta a esa pregunta, Freddy, quisiera retomar un segundito más atrás lo que dijo Jorge. El tema de la regionalización hoy día no se está cumpliendo cabalmente
¿ya? Porque se creó con la intención, como bien decías tú, de generar una sinergia, una sinergia económica, y hoy día vemos una entropía más que no fluye esta cosa, ¿ya? Porque hay que tener una mirada regional, y ese es el tema. Entonces, hoy día las autoridades tienen una mirada más bien partidista, y eso tiene que ver de una política de corto plazo, ¿ya? Y aquí tiene que haber una política económica de largo plazo, y debe ser transversal, debe quedarse establecido, digamos, a dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que apoyar, dónde tenemos que desarrollar, ver los focos de desarrollo económico, pero con mirada a largo plazo, lo que estamos viendo con una política de Estado, pero también una política regional de desarrollo. Y hoy día vemos más bien políticas partidistas, qué le conviene al partido, qué no le conviene a los partidos. Eso es por lo menos lo que se ve. Cuando hay una política que va a generar desarrollo, un sector le echa abajo, aunque sea buena. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque estamos todos perjudicando a nuestra región cuando hacemos ese como dices tú muchas veces, Frey, un análisis muy de poca monta, una cosa muy baja, muy pichiruche, ¿cierto? En términos más coloquiales. Sí. Y desde el punto de vista de lo que dice tu pregunta con respecto a si realmente se aplicaron bien las medidas, por lo menos en la región yo creo que no tuvo el acompañamiento necesario. Yo creo que ahí fueron muchas empresas las que quebraron porque no tuvo la política de Estado de ahí, cómo apoyamos al emprendedor, a los emprendimientos, sobre todo a los temas rurales también, no con la política de la vaca muerta de entregarle un recurso y sálvese el que pueda, no, si esto tiene que ser un tema de acompañamiento. Aquí los temas necesariamente tienen que entender la autoridad, los que tienen los cargos públicos, también las empresas grandes y también los pequeños, tiene que ser un trabajo en conjunto. No podemos desarrollar solamente con un sector de la economía. Ese es uno de los grandes problemas, cómo trabajamos en conjunto todos los domicilios políticos, que son los que tienen que tomar acuerdos para poder empujar el desarrollo regional. A modo de ejemplo, tenemos algunos problemas estructurales que son tremendamente graves. Nosotros podemos pensar la región del futuro a 100 años plazo, pero si entre todos los actores políticos y aquellos de opinión regional no nos centramos en poner las urgencias sobre la mesa, llámese energía a modo de un ejemplo regional, no vamos a poder desarrollar ni atraer inversiones, ni lograr mayor bienestar, ni empleo, ni mejores fondos de pensiones para que logren mejores jubilaciones, o sencillamente cómo retenemos nuestro capital humano que formamos acá regionalmente en las universidades y termina yéndose porque aquí no existe la capacidad del mercado laboral, es muy pequeño que no lo pueda absorber. Y todo ese conocimiento y tiempo en el cual se formaron personas terminan yéndose a otras regiones porque nuestra región no es atractiva para ellos y mucho menos es una región atractiva de cara al inversionista. Pero es que ahí está, Jorge, que todos tenemos que trabajar de forma mancomunada, ¿ya? Porque también tenemos que ver con un tema de capacitación, ¿ya? Cuando nosotros vemos gente que quiere emprender, por ejemplo, pongamos un solo ejemplo y vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Si hablamos de turismo, primero tenemos una región hermosa con cultura, tenemos turismo, pero ¿estamos preparados técnicamente para el turismo? ¿Tenemos conectividad, por ejemplo, de aquí a 20 kilómetros ya en la cordillera? No tenemos. ¿Tenemos buenos caminos? Tampoco tenemos buenos caminos. Se ha mejorado, sí, comparado con 40 años atrás, pero hay pueblos todavía que tienen un solo semáforo, no lo quiero sembrar, pero yo tengo 50 años y conozco ese pueblo con el mismo semáforo hace 50 años. Entonces, ¿de qué desarrollo de turismo me habla? Cuando tenemos, por ejemplo, ciudades que hoy día no tenemos un desarrollo tampoco de lo que es alcantarillado, seguimos estancados. Pero sí tenemos políticas centrales, y ahí es donde viene el tema de la necesidad regional, donde yo siempre lo he dicho, hoy día tenemos un tema de un servicio puesto interno con factura electrónica, pero todos los agricultores, si tú preguntas, no tienen acceso al internet. Entonces, ¿cómo saco el camión con la guía? Se producen
dicotomía donde se hacen políticas públicas del sillón central, pero en la realidad aplicarlas es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Es no trabajar de forma mancomunada, porque todo esto tiene que, como te digo yo, está entrelazado, y aquí todos son necesarios y todo es importante. Entonces yo creo que no hay una mirada regional, no estamos haciendo bien la pega, no estamos en el foco del desarrollo económico regional. Claro, en ese sentido, porque tú hablas del trabajo regional, pero yo, Jorge Arregada, te voy a llevar a la siguiente figura de organización administrativa. Imaginemos dos comunas que están separadas por un río, y ese río hay un puente ya que conecta ambas. Entonces, por ejemplo, si la comuna del lado norte tiene recursos, pavimenta hasta el puente, pero tú cruzas el puente y te encuentras con un camino de tierra. Eso se supone que es una tarea del gobernador, porque ahí entraría una política regional, ¿de acuerdo? Pero ese camino continúa, traspasa esa comuna y llega a otra región también. Entonces también hay una tarea de enlace, no solo entre comunas, entre regiones también. Y eso es una política de Estado ya un poquito más amplia. ¿Tú crees que realmente la regionalización ha permitido atender los problemas en ese nivel, o crees que se ha centrado solamente en el área chica de cada uno? Creo que falta mucha voluntad aún, mucha voluntad para poder seguir pensando la forma en la cual entregamos atribuciones y también con recursos para que puedan avanzar las regiones. A nivel central eso significa desprender poder, ¿cierto? Y se ponen en una posición menos competitiva y atractiva en la cual ellos tienen, porque comienzan a generar algunos actores regionales que puedan tomar mayor relevancia y visibilización. Pero así hay evidencia de que otros países han podido desarrollarlo de una forma correcta si se realiza de una forma planificada, ¿cierto? Metodológicamente, en la cual se vayan realizando correcciones. No es simplemente entregar las disposiciones de recursos, de atribuciones y lo dejamos hasta acá. Creo yo, es un proceso continuo de mejora, pero pensándolo constantemente, y creo que es la forma, y regionalmente también me gustaría verlo, con un comité de desarrollo regional trabajando al lado de la autoridad y no perdiendo nunca la carta de navegación. Por supuesto, hay problemas de momentos que hay que atender, hay que ir solucionando cada una de las comunas con sus dificultades y demoles, pero tenemos que tener a la vista siempre nuestra carta de navegación. Por ejemplo, acá regionalmente hay que avanzar con todo, sí, pero tengo 3 o 4 problemas estructurales que en un periodo hay que solucionarlos. Hay que sentar a todos los actores, hay que ir a golpear las puertas necesarias para poder avanzar. Creo que una de las vías para poder darle continuidad operacional del proceso de regionalización y de descentralización requiere un pensamiento constante, de una aplicación continua, de avanzar con una supervisión al lado, porque siempre va a haber muchas desviaciones que corregir. Por lo tanto, creo que es un proceso también que hay que pensarlo más y tener, por sobre todo, la grandeza de hoy, de quienes gobiernan y de los que vengan, de poder pensar a largo plazo qué es lo que queremos para nuestro país, y también que se entreguen las atribuciones para que regionalmente puedan empujar a aquellos que actúan y ejecutan el poder regionalmente, que son quienes conocen más las necesidades nuestras. Porque en Santiago tal vez no todos saben el problema de energía que nosotros tenemos. Tal vez no todos lo tienen ahí sobre la mesa. Oye, Ñuble sí tiene un problema de energía. Para que puedan crecer necesitan energía, necesitan conectividad vial, necesitan conectividad tecnológica, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos más atractivo? Tienen zonas de interés turístico que se puede potenciar. Pensemos un poco más y saquémoslo de lo agrícola, y quizás un poco podríamos generar servicios. Hay desarrollo de conocimiento, ¿cómo lo pensamos? Pero si vamos a estar estancados todavía en las pequeñeces de este país y de la clase política que nos tiene detenidos, la verdad es que vamos a seguir viendo las mismas cifras macro, por ejemplo, que Chile no crece de hace ya más de 10 años, donde el año pasado crecimos un 0,2%. Ñuble el año pasado, su Producto Interno Bruto, decreció un 0,3%.
Las empresas locales, muchas quebraron. Es cosa de ver el centro de la ciudad. Tú te paseas un poco y ves muchas cortinas abajo, que se arriendan. No hemos avanzado en medida de las necesidades que tenemos que entregar. Llámese empleo, servicios, mayor bienestar. Pero eso nos implica a todos, a toda la clase política, pensar en función de las necesidades de las personas y evitar esa desconexión. Creo que es una de las formas, uno de los tantos puntos que necesitamos ir perfeccionando para poder avanzar. Perfecto. Ya para cerrar el programa, estimados, les voy a decir la misma pregunta a los dos, pero voy a partir con Jorge Cabeza. Jorge, respuesta a estas dos situaciones. ¿Tú crees que el proceso de regionalización ha sido exitoso o ha sido fracaso? En cualquiera de las dos, el porqué. Yo creo que el proceso de regionalización como concepto, bien aplicado, es positivo. O sea, la idea era buena. La idea es buena, pero la práctica no se ha hecho la pega. No se ha hecho la pega bien. O sea, fracasó. Fracasó. Pero no fracasó como concepto, claro, sino aquellos que le implementaron. Entiendo. Ahora el por qué. ¿Por qué fracasó? Porque llanamente no se ha tenido una mirada regional. Se ha tenido también una mirada política partidista, no con una mirada de largo plazo. Las planificaciones económicas, cuando uno las estudia, estratégicas, desde el punto de vista de la administración, son planificaciones a largo plazo. Y hoy día lo que se está haciendo son políticas de corto y mediano plazo. La cachaña en el fútbol. La cachaña en el fútbol. Ese es el tema. Jorge Arregada, la misma pregunta. Nuestro país está lleno de oportunidades, yo lo veo así, lleno de oportunidades. Tenemos oportunidades en minería, tenemos oportunidades en energía renovables, no convencionales, tenemos oportunidades en el litio, y esos mismos problemas de no pensar en una región de largo plazo es lo que vemos a nivel central. Difícilmente los pies van a caminar de una forma correcta si la cabeza no está pensando en la sintonía que se requiera. A modo de ejemplo, todavía estamos peleando o discutiendo temas de reformas de pensiones, por ejemplo, cuando los incumbentes todavía no lo solucionado hace 10 años atrás. Hay buenas prácticas que se pueden aplicar de las experiencias en otros países. Y eso es lo que debiéramos traer y aplicar. Pero salir de la rencilla, de las soluciones de extremos, que eso no nos permite movilizarnos a todos y trabajar en función de. El problema hoy, precisamente, en nuestro país, cómo vamos a crecer, cómo vamos a avanzar, cómo mejoramos los problemas de seguridad. Todos esos problemas que veíamos en otras ciudades fuera del país, después en el norte de Chile, los empezamos a ver cada vez más cerca. Lo veíamos, ¿cierto?, en Arica, después en Santiago, después en Chillán, y así sucesivamente. Hemos ido normalizando situaciones que veíamos a distancia, pero ¿por qué está pasando esto? Creo que nuestra clase política estamos en un nivel en el cual no están los mejores ahí, sino que aquellos, al parecer, menos preparados. A diferencia de tiempos antaños, necesitamos volver y pensar como lo hicieron antiguamente. Cómo pensamos el Chile de largo plazo, cómo desarrollamos una avenida, pero pensémosla para 50 años más de forma grande inmediatamente, proyectándonos. Pero vemos que estamos tapando un hoyo tras otro y no estamos avanzando en función de lo que realmente necesitamos y avanzando para poder salir de este estancamiento real que tenemos. Claro, Jorge, pero la pregunta, a tu juicio, ¿fue un proceso exitoso, fracasó y el porqué de la razón? Comparto que la idea fue buena, la aplicación es insuficiente, no solamente entregar atribuciones locales sin el correcto financiamiento y una supervisión no es correcto, tiene que existir a ambos, el proceso debe ser continuo para ir aplicando mejoras, sobre todo con instituciones que vayan pensando la regionalización en la región y no solamente a nivel central. Cada región tiene sus bemoles, sus problemáticas, tiene sus herramientas y oportunidades regionales, tanto en economía, en industria, ¿cierto?, en turismo, propia de cada región. Por lo tanto, debe adecuarse a la realidad regional, pero siempre con un énfasis en la supervisión, en la correcta ejecución y en un desarrollo continuo que se vaya perfeccionando y no cometiendo los mismos errores que hemos visto hasta acá. Perfecto. La regionalización, un fracaso, un éxito, como vemos, creo que no ha estado a la altura
de lo que esperaba la ley, como muchos otros temas también. La próxima semana vamos a tener el tema de la educación, que va a liderar la exposición nuestro amigo Jorge Cabeza, y esperamos que nos acompañen también. Por mi parte, los agradecimientos nuevamente a Restaurant Volcano a través de su administrador Mario Pastel. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a ambos, Jorge, y nos vemos en un próximo programa de Chile, una sola gran región.